Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto poder tener la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Vamos a iniciar nuestro día. El día de hoy vamos a tener a Marco Chacón, a Rolando López y Carlos García, que nos van a hablar en temas más de seguridad de información. Vamos a iniciar. Marco, ¿estás por aquí? Hola Beatriz, sí, por aquí me encuentro. Excelente. Muchísimas gracias, Marco. No, al contrario, muchas gracias a ti. Permíteme presentarte, por favor. Sí. ¿Me están viendo? Sí. Excelente. Bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, pues presentamos a Marco Antonio Chacón. Él es ingeniero en sistemas computacionales. Tiene más de 8 años de experiencia en proyectos de transformación digital. Ha participado en proyectos importantes en el sector bancario a nivel nacional. Asimismo, ha desarrollado soluciones de alto impacto a nivel internacional en los cuales ha liderado equipos de alto desempeño para el cumplimiento de los objetivos y alcances fijados. Cuenta con certificaciones en plataformas de captura inteligente y procesos documentales, conocimientos y experiencia que ha empleado en varios proyectos. Perdón, actualmente él trabaja en Jaguar como gerente comercial, una empresa especializada en la solución de transformación digital. Marco, tienes tu presentación. Te habilito la opción de compartir para que Sí, podamos claro. Muchas iniciar. gracias. Muchísimas gracias, Marco. Adelante, Marco. Sí. ¿Listo? ¿Me confirman cuando puedan ver mi pantalla? Ya la estamos viendo, muchas gracias. Super. Bueno, vamos a comenzar. Antes que otra cosa, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. También agradecemos a Beatriz por la invitación nuevamente y por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, como dice Beatriz, mi nombre es Marco Antonio Chacón, pertenezco al equipo de Jaguar. Y antes de comenzar, me gustaría presentar a Jaguar. ¿Quién es Jaguar? Bueno, Jaguar es una empresa con más de 10 años de experiencia en diseñar, crear e implementar soluciones de transformación digital. Esto con el fin de impulsar la innovación y la productividad en cada uno de nuestros clientes. En esa pequeña presentación que vamos a dar, nos vamos a estar enfocando en lo que es la seguridad informática en los procesos documentales electrónicos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Antes de abordar el tema, me gustaría dar una pequeña introducción, un pequeño contexto de lo que es la transformación digital, porque yo creo que de ahí parte toda la base de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas que se están integrando al mercado. Entonces me gustaría dar una pequeña base de lo que es la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, en pocas palabras, es la conversión de procesos y actividades físicas, así como los conocemos nosotros, al mundo tecnológico. Como vemos en la lámina, la transformación digital tiene 4 pilares, ¿no? El primero de ellos, que es la visión y liderazgo. Nosotros necesitamos todo el soporte de los directores, dueños y personal que tenga influencia en las decisiones de la compañía con el fin de innovar. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos ganas de innovar, tenemos ganas de implementar soluciones, de cambiar el modelo de negocio, pero si no tenemos el personal con el suficiente poder, jamás va a pasar. Entonces necesitamos una visión y un liderazgo. El punto número 2, que tiene que ver con cuidar al empleado, sembrar la cultura, eso es muy importante, porque cuando estamos implementando, muchas de las veces existe una resistencia al cambio, no sé si les ha pasado. Es importante evangelizar sobre los beneficios de las nuevas herramientas o tecnologías. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el empleado dice, es que, en palabras comunes, es que me van a correr, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que decir al empleado, darle a conocer que no lo estamos sustituyendo, al contrario, estamos haciendo que su trabajo sea más óptimo y que pueda crecer todavía más en la empresa. Entonces tenemos que sembrar esa cultura ante ellos, que no pongan resistencia, sino que al contrario se suban a ese barco junto con nosotros. El siguiente que tiene que ver con centrados al cliente, tal cual es algo muy básico. Tenemos que reducir la brecha de comunicación que existe entre nosotros y nuestros clientes. Hoy en día, como sabemos, los bancos, por ejemplo, es un ejemplo muy básico, en donde ellos ya te proporcionan aplicaciones mobile, desde donde tú puedes hacer transferencias, puedes hacer movimientos, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Entonces, están muy centrados en el cliente, en que su experiencia sea grata. Y más con esto de la cuarentena, en donde, pues bueno, como sabemos, estamos encerrados, por así decirlo. Pues bueno, este tipo de beneficios que nos proporciona hace que el cliente se sienta contento, se sienta satisfecho y tenga una buena experiencia. Y el último punto, que es la creación de nuevos modelos de negocio. Bueno, con la transformación digital tenemos una visión más clara de qué otras líneas de negocio podemos crear dentro de nuestra organización. Básicamente lo que siempre yo digo es crear un ecosistema. Bueno, ya implementé, por ejemplo, una tecnología en RH. Pues bueno, no solamente quedarnos ahí, sino impulsar. ¿Para qué? Para que todo lo que es la empresa, ¿no? se empape y explota al máximo esas herramientas, no solamente un área, un departamento, sino toda la empresa en sí. Ahora vamos a pasar al tema principal, que es la seguridad informática. Bueno, básicamente es el proceso de prevenir y detectar el uso no autorizado de un sistema informático con el fin de proteger la integridad y la privacidad de la información que almacena. Eso es algo muy importante que tenemos que recalcar. Siempre en la seguridad informática nos vamos a centrar en esto, en prevenir y detectar. Hoy que estamos hablando de la información y los datos, bueno, tenemos que tener bien presentes qué vamos a proteger en este caso, pues son esos dos temas. ¿Contra qué nos vamos a proteger? Ese es un punto muy importante. En el mercado existen muchos tipos de usuarios o intrusos, por así decirlo. Tenemos el usuario que es con fines maliciosos, tenemos que es con fines de lucro, tenemos el último, que es, creo que es algo que pasa mucho o que pasa muy a menudo, que es el intruso por accidente. El intruso con fines maliciosos, ¿quién es? Bueno, es un usuario que busca dañar directamente a la organización o a la empresa en la que labora. Un ejemplo, por ejemplo, muy básico también, es en unas elecciones. ¿Qué pasa? Como sabemos, siempre está la corrupción, la información, se modifican los datos, entonces siempre lo que se busca es dañar, en este caso, a la competencia, ¿no? O al otro candidato. Entonces, ese es algo muy importante y bueno, también es uno de los más presentes, yo creo que a nivel México, ya como sabemos, la corrupción está a 1000%, entonces este es uno de los intrusos de los cuales debemos protegernos. El siguiente es con fines de lucro. ¿Quién es este? Bueno, son usuarios que tienen información o, o que pueden vender o con la cual pueden chantajear a una organización. No sé si han escuchado, les voy a dar un ejemplo. Hoy en día existen los llamados hackers, o bueno, desde siempre no han existido, pero últimamente ha habido una tendencia en donde secuestran la información de la empresa, la encriptan y dicen, ¿sabes qué? Para que tú la recuperes, necesito que me pagues. Y los pagos son en bitcoins. Entonces, son usuarios o son intrusos que quieren sacar un provecho, un beneficio de esta información. A ellos realmente no les interesa ni les importa, pero bueno, es lo que buscan, ¿no? Lo que quieren es monetizar. Y finalmente tenemos los intrusos por acceso, con acceso por accidente. Son usuarios que tienen acceso sin la capacitación o conocimiento necesario en la plataforma o en las plataformas, lo que puede provocar que eliminen o modifiquen información sin saberlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tenemos los lineamientos correctos? Pues bueno, puede haber un usuario que no sepa manejar la plataforma, pero que por X o Y razón tiene acceso
¿Y qué puede hacer? Puede hacer desastres en una plataforma, puede borrar información. Entonces, también es un usuario que, bueno, tal vez no es su culpa, pero que sí tiene la capacidad de hacer cosas que no debería. Una vez que ya hemos visto lo que es la seguridad informática, es importante también recalcar las áreas de la seguridad informática, ¿no? En ese caso, tenemos lo que es la integridad, confidencialidad y la disponibilidad, que son características que parten de lo que es la seguridad informática. El primero de integridad consiste en garantizar la precisión, completitud y coherencia de la información, y solo personal autorizado puede modificar dicha información. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que nosotros debemos asegurarnos que toda la información que tenemos, en primera, no está replicada, porque sí ha pasado que entre departamentos la información siempre está replicada. O tal vez, por ejemplo, yo que me llamo Marco Antonio, y quizás en un departamento tienen Marco Chacón, en otro Marco Antonio Chacón, en otro Antonio Jiménez. Entonces es la misma persona, pero pues cada quien maneja su propia información. Entonces tenemos que asegurarnos que la información es íntegra y que solamente personal autorizado puede modificarla. El siguiente de confidencialidad, pues bueno, la información no puede estar disponible al público en general o divulgarse a personas o procesos no autorizados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con quién compartimos o quién tiene acceso a la información. El de disponibilidad, pues bueno, yo creo que eso es fácil de entender. La información está disponible y puede consultarse. Sin embargo, nuevamente, como siempre he estado repitiendo, solo por personal autorizado. Aquí estamos viendo 3 áreas, sin embargo, muchos autores manejan 4 pilares en lugar de 3. El último que manejan es uno de autenticación. Este es para garantizar la identidad de una persona en la consulta de la información. Básicamente es como tener un control de acceso, ¿no? En pocas palabras. Este concepto va muy relacionado con el punto anterior de disponibilidad. Sí está disponible, pero no todos tienen acceso a ella. Ahora, ya que vimos lo que es la seguridad informática y que lo vamos a centrar a los procesos documentales, pues bueno, déjenme decirles lo que es un proceso documental. ¿Qué es en sí un proceso documental? Pues bueno, es el conjunto de flujos, etapas y reglas de operación de documentos, los cuales tienen información útil para el negocio. En este proceso documental probablemente muchos de nosotros ya tenemos algo implementado, ya tenemos un proceso documental sin saberlo. En este caso vamos a ver un flujo muy básico. Obviamente puede tener más puntos, menos puntos, o puede tener diferentes excepciones, pero bueno, básicamente ese es como que un flujo. Partimos de la recepción, ¿no? Todo proceso documental parte de la recepción de documentos y ya sea físicos o electrónicos. Hay diferentes medios de recepción. Por ejemplo, podemos tener correo electrónico, podemos tener la digitalización, podemos hacerlo a través de nuestro smartphone, como les ponía en el ejemplo anterior, ¿no? Usas tu aplicación, tomas fotografías y mandas los documentos, ¿no? Entonces, sí existen varios métodos de enviar y de recibir los documentos. El de clasificación, ¿qué quiere decir? Bueno, debemos determinar qué tipo de documentos estamos recibiendo. Por ejemplo, un expediente puede constar de diferentes documentos, por lo que es importante identificar si un expediente está completo. Imaginemos que tenemos un expediente de, por ejemplo, 5 documentos, ¿no? Tengo que determinar y comprobar que realmente sí son los 5 documentos que estoy esperando. El siguiente de captura, básicamente nos referimos a la extracción de información en los documentos. Sin embargo, como muchos de nosotros sabemos, ya hay tecnologías que permiten la automatización de esta actividad. Ya hay tecnologías de inteligencia artificial que te permiten determinar qué documento es y te permiten extraer la información o los metadatos de ese documento, ¿no? De forma automática. El siguiente, que tiene que ver con la validación, a mi parecer es una etapa muy importante en todo proceso documental. Aquí podemos enlazarnos a sistemas tanto internos o externos de la empresa para garantizar la integridad de los datos.
Aquí es donde validamos, como les decía anteriormente, la integridad. Tenemos que comprobar y tenemos que cerciorarnos que realmente son los documentos y es los datos o la información que estamos recibiendo. Tenemos que comprobar, tenemos que validar esos documentos. También, ya casi para terminar este punto, tenemos la aprobación. Como sabemos, debe existir un responsable que dé visto bueno a lo que es la información. Finalmente tenemos lo que es la gestión. Esta etapa consiste en lo que es el almacenamiento de documentos electrónicos. ¿Eso para qué? Para consultarlos posteriormente en procesos que así lo requieran. Por ejemplo, tenemos procesos de auditoría, procesos de investigación o procesos de consulta. Entonces, para eso sirve la gestión. Como sabemos, muchos de nosotros manejamos el disco duro de una computadora, de un servidor, o también manejamos lo que son gestores documentales que facilitan todavía más esa actividad. Una vez que ya vimos esto de procesos documentales, vamos a hablar un poquito más de lo que son las áreas de aplicación de los procesos documentales, porque me vas a decir, bueno, pues más o menos ya lo entendí. Sin embargo, ¿qué son, cuáles son esos procesos? Bueno, aquí les voy a mostrar una lista de las áreas de aplicación de los procesos documentales. Como vemos, tenemos una gran variedad de procesos en todas las áreas o departamentos que van desde RH, administración, ventas y marketing, operación, gerencia, finanzas. Entonces, cada uno de estos puntitos o de checks que vemos aquí, bueno, es un proceso documental que nosotros podemos atacar, ya sea en primera para automatizarlo y en segunda para integrar la seguridad de acuerdo a los lineamientos que tenemos o que manejamos en la empresa. Entonces, si nos damos cuenta, sí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está una lista pequeña de esos puntos. Ahora, una vez que ya tenemos cubierto la parte de seguridad informática, que ya conocemos de lo que son los procesos documentales, déjenme decirles de un punto muy, para mí, a mi parecer, muy, muy importante. ¿Por qué? Aquí déjenme hacerles una pregunta, hacerles una pregunta. ¿Tienen los elementos necesarios para atacar un problema en caso de surgir un desastre? Cuando no tenemos la documentación correcta, como sabemos, ocasionamos en primera retrabajos, consumimos tiempo y lo peor, ponemos en riesgo el negocio. Entonces, es por ello que debemos tener siempre actualizada y segura la información. Como vemos, aquí tenemos una lista de toda la documentación que tenemos que tener en primera, actualizada, y en segunda, totalmente segura, resguardada. Empezamos con manuales, aquí técnicos, manuales de desarrollo, manuales todos los manuales. Aquí van incluidos información financiera de la compañía, información contable, normativas vigentes, convenios y contratos, información técnica, y esa es una pequeña lista. Obviamente podemos agregar más documentación, podemos incluir, por ejemplo, algo muy importante, lo que es la información de clientes. Entonces, sí es una lista que nosotros debemos considerar y que debemos tener siempre presente, porque sí ha pasado que ya viene que el cliente está solicitando información de su proyecto y no sabes en dónde está, o el cliente necesita su información y tienes que estar llamando, tienes que estar buscando y te tardas horas y al final de cuentas no logras encontrar la información. Entonces, sí tenemos que tener presente toda esta información, esta documentación más bien. Ahora, vamos a hablar acerca de las consideraciones de seguridad en un proceso documental. Aquí vemos algunos puntos, como siempre les he dicho, eso solamente es un extracto, podemos tener más puntos y podemos desglosarlo en más, sin embargo solamente estamos tocando como que haciendo un pequeño resumen de todo eso que debemos de considerar. Tenemos lo que es la actualización, las políticas, la capacitación, que es algo importante, la documentación, mantenimiento y la innovación. Pues bueno, la actualización.
Aquí es donde nosotros debemos actualizar lo que es el hardware y software. Por ejemplo, tenemos servidores, tenemos sistemas operativos, antivirus, plataformas, plataformas de terceros, obviamente. Aquí siempre es muy recomendable actualizar a la última versión más estable que nos proporcione el fabricante, no a la última. ¿Por qué? Porque muchas veces está en pruebas, está en desarrollo y sufre cambios en la liberación. Entonces sí tenemos que tener siempre la última, pero que sea la más estable, ¿no? Y siempre del proveedor, o en este caso del fabricante. Aquí también es donde nosotros debemos de revisar toda la parte de permisos, privilegios, la seguridad de los datos, por ejemplo, la encriptación. Entonces todo va relacionado aquí. Las políticas, eso es algo también muy importante. Aquí tenemos que revisar los lineamientos, por ejemplo, portales seguros, contraseñas fuertemente seguras, tenemos que bloqueo de puertos, ¿por qué? Porque es una de las políticas que está manejando la empresa. Protocolos de comunicación, por ejemplo, muchos de nosotros tal vez manejemos conexiones seguras a través de una VPN, entonces todo lo tenemos que documentar aquí en la parte de políticas. La capacitación, como les decía anteriormente, tenemos que tener capacitaciones de seguridad, ¿no? Con nuestros empleados. ¿Para qué? Para el uso de sus datos y para el uso de los datos que están manejando. Es importante esa parte, ¿no? También tienen que conocer las herramientas que están utilizando para que no hagan, por ejemplo, no eliminen información que no deben eliminar, para que no modifiquen información que no deben tampoco modificar. Aquí es donde también tenemos que darles a conocer buenas prácticas, ¿no? En el uso de las plataformas, ¿no? Con el uso de lo que es la información. Y como les decía, obviamente capacitaciones de seguridad para que tengan esos conocimientos y esa capacidad de manejar los datos. Tenemos lo que es también la documentación, lo que hablábamos en las láminas anteriores. Todo debe estar documentado y actualizado. Aquí es muy recomendable, altamente recomendable, que ningún cambio o ajuste pase por alto. Entonces todo tiene que ser siempre actualizado, manuales, diagramas, políticas, bueno, todo lo que vimos anteriormente. También tenemos la parte de mantenimientos. Aquí es muy importante que exista una etapa de análisis de datos para encontrar los puntos de optimización en los procesos documentales, que no haya fugas, que todos los procesos sean óptimos. Entonces siempre tiene que existir una etapa de mantenimiento también. Y finalmente viene la innovación. Como sabemos, hoy en el mercado existen nuevas tendencias y tecnologías que pueden complementarse y ayudar a todos los procesos de la empresa a ser más seguros. Tenemos muchísimas tecnologías, muchísimas plataformas que ya nos ayudan con eso. Tenemos, por ejemplo, blockchain, data mining, algoritmos de encriptación. Entonces, sí tenemos todas las herramientas para que nuestra empresa sea altamente segura. Entonces, pues bueno, podemos ayudarnos de ellas. Vamos a pasar a lo que son los problemas de seguridad en una empresa. Aquí es una lista muy breve y que me gustaría solamente hablar así de rápido. Como sabemos, una empresa maneja muchas áreas, muchos departamentos y hay diferentes verticales, ¿no? De manufactura, de salud, entonces cada una maneja o tiene problemas de seguridad distintos, pero algunos de ellos sí se comparten entre ellos. Por ejemplo, tenemos sistemas, como les mencionaba, tenemos sistemas desactualizados u obsoletos también, que ya son de los años 90, de los años 80, y como dicen, si funciona, no le muevas. Entonces, ese es uno de los problemas, porque como anteriormente no había este tipo de usuarios, por ejemplo, hackers, bueno, entonces los sistemas no eran tan seguros, pero ahorita ya hasta ellos han innovado, entonces nosotros también tenemos que innovar con ellos. No hay políticas de acceso tampoco, no existen bitácoras y registros. El primer punto el punto de políticas de acceso, siempre tiene que haber usuarios, administradores, usuarios de consulta. No todos tienen que tener los mismos permisos. Aquí es muy importante determinar quién tiene acceso a qué y cómo y qué puede hacer. Entonces, sí tenemos que tener políticas de acceso. No existen bitácoras y registros. No sabemos quién entró en los sistemas, no sabemos quién hizo cambios.
Entonces, si llega a sufrir la plataforma un desastre o cosas así, entonces no tenemos y no sabemos quién lo hizo. Entonces, ese es uno de los problemas, que no existan bitácoras y registros. Documentos sin control de versiones, lo que les decía, documentos desactualizados, ¿no? Ok, bueno, Juan tiene la versión nueva, no es cierto, la tiene, por ejemplo, Pedro. Entonces sí tenemos que tener la información actualizada, segura, y en un solo lugar. Personal sin conocimiento en el uso de las herramientas, lo que les comentaba, no existen capacitaciones, no hay, o no existen manuales tampoco, ¿no? Rotación de personal, que es uno de los puntos también muy, yo creo que muy frecuentes en una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando existe personal que se va rotando, no existe un proceso de transferencia de conocimiento. Entonces, pues bueno, ya me voy, aquí está la plataforma, y ahora sí eh, que, que Dios se ampare, ¿no? No hay procesos de respaldo, no se cuenta con un DRP, básicamente es un control en caso de un plan de recuperación en caso de desastre, también no existe. ¿Qué pasa si mi servidor se daña y yo ahí tengo toda mi información? Entonces, si se pierde ese servidor, pues bueno, ya se perdió la información de toda la compañía. Entonces, es algo que no puede pasar. Implementaciones inseguras, por ejemplo, no se cuenta con los ambientes adecuados para, para almacenar la información, los datos, los documentos también. Y finalmente, pues no tenemos un mantenimiento a hardware y software, como les comentaba también, ¿no? Finalmente tenemos lo que son las fases para la implementación de un proceso documental seguro. En esta pequeña lámina estamos viendo cuatro pilares también. Esto lo estamos basando en lo que es el ISO 27001, que básicamente es una norma internacional que establece los lineamientos en primera, para asegurar y mantener la confidencialidad e integridad de los datos e información en una empresa. Y también, obviamente, así los sistemas o plataformas que interactúan con esa información. El primero de planificar, también conocido como, planificación, también conocido como planificar o en inglés plan. Parte de un análisis que consiste en realizar la identificación inicial de los riesgos de seguridad, de los datos y de la información, así como las acciones para mitigar estos problemas. Por ejemplo, debemos analizar los privilegios, permisos, quién tiene acceso a documentos, información, etc. Aquí es donde se hace un análisis de los problemas. El siguiente, que tiene que ver con el desarrollo e implementación, también conocido como hacer, o en inglés do. Bueno, en esta segunda fase es cuando se ponen en marcha los procedimientos de detección y respuesta a los problemas de seguridad. En otras palabras, consiste en implementar el plan de acción para los riesgos previstos en la etapa anterior. Por ejemplo, aquí ya es cuando identificamos y ahora vamos a hacer los cambios o ajustes necesarios. Por ejemplo, configurar usuarios administradores, configurar usuarios de consulta, eliminar cuentas, etcétera, ¿no? Tenemos el siguiente, que es de monitoreo, es verificar, y también conocido en inglés como check. Consiste en revisar y evaluar la eficiencia y eficacia de la implementación. Si el diseño no es el esperado, debemos analizar las causas y determinar las mejoras. Aquí es básicamente, bueno, ya hicimos los ajustes. ¿Funcionó? Sí. ¿Mi proceso es óptimo? No. Bueno, debemos hacer un análisis de en dónde estamos fallando y determinar cuál es el mejor camino a seguir para mejorar ese proceso. Y finalmente tenemos lo que es el mantenimiento y mejora, también conocido como actuar, o en inglés act. Consiste en implementar mejoras identificadas en fases anteriores. Aquí es muy fácil, por ejemplo, si estamos haciendo un análisis, encontrar muchos problemas en diferentes procesos. Sin embargo, por prioridad, probablemente comencemos con un proceso. Bueno, una vez que ya terminamos esa fase de planificación, desarrollo e implementación y validamos que realmente el proceso es óptimo, pues bueno, es hora de atacar los siguientes procesos que también tienen problemas. Básicamente en lo que se centra este modelo es una mejora continua, no detenernos, sino ir mejorando.
continuamente en los procesos documentales. Y ya para casi terminar, me gustaría dar dos reflexiones. La primera, ¿estamos preparados nosotros para una auditoría? Aquí lo que me refiero es, ¿tenemos toda la documentación necesaria? ¿Nuestro hardware y software realmente está actualizado? Entonces, muchos de nosotros probablemente digamos sí estamos preparados, pero a la hora de ver toda la documentación notamos que nos hace falta actualizarla. Entonces, realmente si estamos preparados para una auditoría, ya sea interna o externa. Y finalmente quiero terminar con este punto también. La seguridad no es un producto, sino un proceso. Como sabemos, la seguridad no es un producto que nosotros podamos comprar o que podamos adquirir o podamos implementar como lo vimos a lo largo de esas láminas, sino es una serie de etapas o pasos a seguir. ¿Para qué? Para lograr esa seguridad, ¿no? Desde un análisis, desde la implementación, un monitoreo, y finalmente tenemos que hacerlo continuamente. ¿Para qué? Para que nuestra empresa sea totalmente segura. Entonces, si no es un producto, sino es algo que nosotros debemos hacer continuamente. Al final de cuentas tenemos que tener un sistema o sistemas controlados, gestionados y monitorizados. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Dejamos el lugar a Beatriz para, no sé si haya preguntas y una fase de preguntas o respuestas. Muchas gracias, Beatriz. A ti, Marco, muchísimas gracias. Qué interesante es pues saber justamente que hasta para definir algún tipo de sistemas de desarrollos o de alguna solución, simplemente pues tenemos que tener muy en claro lo que son los procesos de la empresa, ¿no? Y creo que eso lo vemos perfectamente también en el tema de protección de datos personales, que justamente, ¿no? Desde el hacer un aviso de privacidad te conlleva conocer perfectamente los procesos que los involucran para poder hacer y elaborar adecuadamente un aviso de privacidad, ¿no? Entonces, en el tema de seguridad, qué indispensable es que podamos tener las soluciones de acuerdo a las necesidades y a la operación específica de la empresa, ¿no? Muchas gracias, Marco, por tu participación. Rolando López es director general y es ingeniero graduado de cibernética y sistemas computacionales en la Universidad La Salle. Se ha especializado en la gestión de plataformas Linux y Microsoft para administración de servidores de hosting y correo con alta disponibilidad, así como en temas de negocios a través de Internet y seguridad informática. Cuenta con especialización en gestión de calidad ISO 9001-2000, en tecnologías de edificios inteligentes, y recientemente fue el responsable del sistema de gestión en la implementación de ISO 20000
en Soluciona, empresa que creó hace más de 20 años y que ofrece integración de soluciones de tecnología de información para pymes y corporativos en México. Muchas gracias, Rolando. El tiempo es tuyo. Si gustas ayudarnos a compartir, está habilitada la opción de compartir. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Beatriz. No sé si ya se está viendo mi pantalla. Todavía no. Ahí está. Ya te vemos. Ya nada más para proyectar. Muy bien. ¿Listo? Listo. ¿Sale ahí? Sí, Perfecto. muy bien. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias a toda tu audiencia. Muchas felicidades por dedicarle este tiempecito a el tema del Día de los Datos Personales y la protección que debemos tener con ellos. Aunque es un tema que realmente me gusta y me apasiona porque lo vemos desde la parte de TI en muchos aspectos que deben de ser cubiertos, tanto la parte de seguridad informática, obviamente, como la parte del resguardo de información para darle continuidad, disponibilidad y validez a la información que esta representa para las empresas. Hay una cosa importante que quisiera platicar aprovechando esta audiencia. Me presento muy rápidamente. Rolando López, soy el director general de la empresa Soluciona. Esta empresa la creamos hace 20 años, desde antes de las primeras pandemias, casi. Entonces, me gustaría platicarles un poquito cómo ha sido nuestra experiencia respecto a los negocios digitales, cómo esto se ha integrado también con la parte de los datos personales, pero darle un enfoque comercial y un enfoque que tiene que ver con los emprendedores. Hoy, sin duda, estamos ante una situación en donde estamos obligados a buscar opciones de negocio sí o sí, porque las tradicionales se han convertido en opciones poco viables para subsistir para muchas personas. Hay muchos empleos que se han recortado, hay muchas empresas que han disminuido su operación. Y pues bueno, con esto lo que quisiera hacer es platicarles de una manera muy práctica, muy didáctica tal vez, cómo nosotros vemos que estos negocios podrían ser también oportunidades para todos aquellos que quieren emprender en esta época de pandemia. Y es una temporada donde se complican muchas cosas, en donde quiero plantearles desde la perspectiva que nosotros vivimos en el negocio, nosotros que nos dedicamos a integrar soluciones de TI, cómo lo estamos viviendo y cómo lo hemos apoyado a este tipo de organizaciones que están hoy reinventándose y que están cambiándose el chip para poder sobrevivir ante estas circunstancias. Entonces, con esto, pues bueno, hay varias cosas que debemos de saber antes de emprender un negocio. Principalmente, una de las cosas que a mí me preocupa que todos sepamos cuando queremos emprender, ya no basta tengo alguien que me vende cubrebocas y que me puede vender oxímetros o termómetros y los voy a publicar en un portal de Facebook y hacer mi tienda virtual y me voy a hacer millonario. Creo que esas cuestiones eventualmente funcionan, pero después no son para nada un negocio. Puedes quemar tu imagen, así seas un emprendedor y un empresario conocido, puedes arriesgar mucho de tu reputación y de tu imagen como persona, como empresa. Entonces, ¿qué creo que son los puntos clave ahora que nos ha tocado estar de este lado apoyando esas organizaciones? Lo mismo, para empezar, que te recomendaría a cualquier persona que quiere darte una asesoría de negocio, y de estos hay muchos en el mercado. Yo simplemente, humildemente, se los digo desde la perspectiva de una empresa que tenemos con tecnologías de información y cómo nos han pedido a nosotros esto, ¿no? Y muchas veces nos enfrentamos al tema de que no tienen claro a quién va dirigido el producto. Si de pronto tú tienes un producto innovador, si tienes un servicio, si tienes algo que pueda ser útil para las personas que están allá afuera, sabemos que las condiciones son de que hoy no hay movilidad o hay muy poca, que no hay interacción entre las personas, no hay juntas, no hay
esa convivencia uno a uno. De hecho, ahora estos seminarios pues, son lo más tradicional, pero muchas veces perdemos el foco cuando queremos hacer un negocio de quién es realmente ese cliente. ¿Está realmente aquí? ¿Es parte de mi mercado primario el atenderlo al vecino que está junto a mí en mi delegación, en mi colonia, en mi estado, en mi país? Muchas veces puede ser que los clientes ni siquiera estén en esa zona. Entonces, identificarlo claramente es un punto muy importante, porque a partir de eso vamos a empezar a definir algunas estrategias digitales de cómo enfocamos el negocio y podemos dirigirlo a las personas adecuadas. Entonces, si tenemos esto claro y sabemos cuál es nuestro diferencial respecto a el negocio presencial que podríamos tener y el negocio digital al hacerlo online, bueno, podemos empezar a identificar que si yo antes vendía un producto, en nuestro caso, vendía computadoras a través de una interacción, una charla con un cliente, y ahora las computadoras, pues todo el mundo cuando las necesita, y sobre todo para las clases virtuales y para los niños, pues todo el mundo las googlea y ve que existen 40 ofertas en línea, ¿no? Y si nosotros vemos cuál es nuestra oferta competitiva respecto a los otros competidores, precisamente podemos detectar si está en el servicio, está en implementación, está en asesoría. El producto por sí mismo ya no es un producto que te vaya a dar el negocio. Los márgenes son cada vez más pocos. Vamos a ver precisamente eso a detalle. Pero si tú tienes claro que tu diferencial tiene que ver con el soporte, con el servicio, con la parte de atención humana a tus clientes, entonces tienes que enfocar tus baterías mercadológicas, comerciales, a hacer notar eso. En tercero, elaborar una presentación electrónica dirigida al portal y a la audiencia a donde está tu mercado objetivo. Entonces, si vamos a enfocarnos a vender equipo de cómputo, vender autos, vender cualquier tipo de producto, nosotros tenemos que enfocarnos a quiénes están comprando hoy ese producto en línea y cómo lo están decidiendo. ¿Quiénes son los otros que están ahí jugando en ese mercado? Tenemos competidores muy feroces, todos a nivel, yo diría que industrial. Si hoy quieres comprar, así sea un oxímetro o sea pues, un sartén, ya todo esto lo puedes encontrar en línea desde el mismo portal de Amazon, de Walmart, en Facebook habrá 1000 personas que lo proponen. Y eso es un mercado muy competido en donde nosotros tenemos que hacer un diferencial para la persona a la que queremos llegar, a la que decide sobre nuestros productos. No es lo mismo vender coaching que vender un producto como tal. Entonces, hay algunos productos que requieren transmitir esa información y esa experiencia a través de contenido. Y ese punto es muy importante para que generemos contenido de valor. Algunos emprendedores creen que pues ha salido una nueva red social, se llama YouTube, se llama TikTok, mañana se llama otra cosa y que vamos a monetizar y podemos generar ahí dinero, pero muy pocas veces nos preocupamos de generar contenido de valor, de no solamente viralizarlo, sino primero que sepan que existimos, que sepan que eres bueno en ese tema y que además tienes un diferencial importante. Y eso se transmite no solamente de manera verbal, con mucho choro y con mucha labia, se tiene que hacer de manera visual. Hay que atacar los aspectos mercadológicos, pero sabiendo siempre el foco de a quién llegamos. Entonces, eso es un punto importante que debemos saber antes, precisamente de empezar a plasmar nuestra energía en ese tipo de negocios. El quinto punto importante que debemos saber antes es cómo lo vamos a hacer. Si vamos a vender un coaching, si vamos a vender una asesoría legal, si vamos a vender una asesoría contable, va a ser a través de una venta directa. Les vamos a pedir a nuestros clientes que llenen un formulario, que hagan un clic y que a partir de eso tengan derecho a ciertos servicios, cierta cantidad de horas. Vamos a ir a visitarlos, nos van a mandar su información. ¿Cómo va a ser esa mecánica de vender el producto? Porque tiene que ser muy intuitivo, pero también tiene que ser muy dinámico, ¿no? La venta directa es algo que se hace muy bien para los productos. No quieres demasiados rollos para conseguir un sartén, pero para una asesoría de negocios realmente no lo haces a través de un clic y dices, ok, ya tengo el manual y ya lo hago y se acabó.
Pero hay otros modelos en los que nosotros podemos basarnos que pueden funcionar también para nuestros negocios, que puede ser la suscripción, las membresías, los pagos recurrentes, definitivamente son la opción porque se están convirtiendo en una tendencia. Hace poco tenía pues un pequeño debate con un grupo de empresarios en donde querían plantear el cobro de membresías para un producto o servicio que tenemos ahí por lanzar. Y el debate era exactamente de cómo podemos monetizar esto, pero si vemos los modelos actuales tipo Netflix o de suscripción, muchos de los usuarios, aunque pagan relativamente poco por tener mucha información disponible, es un volumen interesante. Entonces, si tu negocio va al volumen, claramente tienes que preocupar por hacer cargos pequeños, mantener una masa crítica de la cantidad de suscriptores para poder solventar esos gastos y poder garantizar ese servicio o ese producto. Y este modelo lo inventó hace mucho tiempo el mismo Apple, luego Microsoft con los temas en la nube, y hoy es un estándar que se aplica en todos los negocios. Si hoy tú pides comida, de alguna manera estás suscrito a una membresía, que no lo vemos así, pero es una membresía, el tener Rappi, tener Uber Eats, tener todos esos servicios. Hoy esas membresías no te cobran de manera directa, pero te lo están cobrando por cada servicio. Entonces es un punto importante saber cómo vamos a recabar ese dinero. Y obviamente con esa masa crítica de los compradores, identificar cuál es el volumen al que debes de llegar para mantener esa operación y siempre buscar un crecimiento positivo, no ir de principio sin conocer el mercado a una campaña que llegue a 2 millones de personas que no tengas la capacidad de atender. Entonces, es mejor ir generando una demanda y una masa crítica y un volumen de usuarios, suscriptores, clientes, que te den una reputación positiva con el trabajo que vas haciendo y que crezcas la empresa en función de los resultados que puedas ir dando de manera positiva, pero siempre cuidando ese punto importante de la reputación. Ninguno de nosotros que quiera comprar un producto va a buscar o va a comprarlo por más barato que esté en un portal donde se califique la reputación del vendedor y esta sea negativa. Entonces eso es bien importante para poderlo tener en cuenta antes de querer abarcar todo el mercado sin podernos tener la capacidad para hacerlo, ¿no? Obviamente, el llegar a ese mercado pues implica una estrategia y un plan para diseñar cómo vas a comentar todo esto y moverlo en las redes sociales. Hay muchos lugares y portales en donde podemos publicar nuestros productos y servicios, en donde la información es pues, prácticamente gratis. Podemos anunciarnos en muchísimos lugares, inclusive las redes tan virales como Facebook, Twitter, Instagram. Muchos de ellos pueden hacer muchas cosas gratis, el mismo TikTok, hacer unos videos. Y de la parte entretenida o divertida, hacer un comercial atractivo que pueda atraer y que pueda generarte oportunidades de negocio. Entonces, todos esos recursos hoy son gratis, los puedes ocupar. Obviamente hay una parte pagada por suscripción o por patrocinio de anuncios, y eso hay que evaluarlo en el momento adecuado. Cuando estás emprendiendo, tienes que evaluar por qué sector, y a lo mejor en tu negocio, como un especialista en datos personales, para ti puede no tener ningún sentido llegar a una red como un TikTok, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que por entretenimiento está ahí y que no te conoce y te puede llegar a conocer. Y que si tú pones algo un mensaje que sea perfectamente bien comunicado y que sea atractivo, es un excelente aparador para que te empiecen a conocer. Bueno, antes del negocio, todo esto hay que planteárselo y empezar a trabajar y hacer la labor de tener todo esto a mano. Pero, ¿qué pasa una vez que decides arrancar? Pues bueno, hay que tener tu aviso de privacidad. Ya esto lo platicamos ampliamente en las sesiones de ayer y de hoy. Tener tu certificado SSL en tu página web. Tener toda la información de tus visitantes capturada de la manera que sea posible, porque esto te va a ayudar a más adelante tener inteligencia de negocio, aplicar algoritmos de inteligencia artificial, usar chatbots y poder automatizar la interacción con tus usuarios.
tienes que entender también cómo se minimiza la parte de los gastos de las ventas. En los gastos estamos comentando que es muy importante conocer cuánto me cuesta poner un enlace patrocinado, cuánto me cuesta cobrar en línea. Muchas veces pasamos por alto este concepto y es bien importante porque hoy esos aparadores se están quedando con un margen de entre el 10 y hasta el 17% de lo que vendamos, ya sea productos o servicios, más las retenciones de impuestos, más la gestión del pago del dinero que recaban en sus portales, porque no lo hacen de inmediato. Entonces, tenemos que conocer esas condiciones, cómo nos retienen esos impuestos, cuándo nos lo depositan a nosotros, los gastos por servicio en la nube, porque vamos a tener una página, vamos a tener un catálogo de productos, vamos a pagar un inventario, y ese también, aunque son centavos o a veces pesos, nos empieza a costar, y eso hay que echar una buena cantidad de números. Y no en todos los portales es muy claro cómo funciona esto. Es la gran realidad. Y en esta cadena de suministro tenemos que aprender cómo está la logística de la entrega de nuestros productos y las redes de distribución. Si nosotros vendemos un producto que cuesta 100 pesos y el envío a ciertas partes de la República nos puede costar 300, pues definitivamente alguien que compra el producto y tiene que pagar 400 pesos por un producto que puede conseguir en la esquina en 90 pesos, lo vamos a perder, no es el mercado. Entonces, entender la mecánica de la logística y de la distribución de todos estos productos y servicios. Obviamente, entender a tu competencia, a quiénes estamos llegando, a quiénes no hemos llegado, en qué están gastando más ellos y qué nos está funcionando. Una de las cosas que debemos de cuidar también es mejorar siempre la experiencia del usuario, buscar la personalización del servicio, garantizar ahora, es muy importante, la salubridad de lo que entregamos, ya sea un servicio o un producto, que este llegue con sumo cuidado. Tenemos además, tenemos además que transmitir la cercanía, la importancia de la atención directa. Una de las cosas que pasamos muchas veces por alto es que tenemos a personas detrás de esas computadoras y detrás de nuestros portales comprando productos o servicios. Y obviamente, si nosotros damos ese contacto directo, personalizado, vamos a generar empatía y cercanía, que es muy importante en las ventas. Si nosotros además podemos aplicar esa inteligencia del negocio recabando la información y podemos aplicar más adelante o ahora mismo desde el emprendimiento inteligencia artificial para entender quién nos está visitando, de qué regiones, a qué hora se conecta, qué otras preferencias de consumo tiene y empezar a cruzar información, nuestra base de datos de conocimiento del mercado va a ser mucho más efectiva. Y obviamente tenemos herramientas como el chatbot, automatización de procesos, predicción de situaciones. Si alguien te ha comprado antes un artículo y usualmente compra el otro, se puede aplicar ciertos algoritmos para poder sugerirle la venta predictiva. Entender la geolocalización, ese es un punto bien importante y que está haciendo mucho éxito en muchos países, el que puedas comprar un producto y que te llegue el mismo día antes de la tarde. ¿Eso de qué depende? De tener, le llaman en el caso de la comida, cocinas ocultas o tener lugares distribuidos por varias partes de la República o del estado en el que te encuentras para distribuir el alimento lo más rápido posible con los menores costos. Entonces, esas apps, combinando esta serie de conocimientos, nos pueden dar información valiosísima. Y obviamente, esto va a generar una inmediatez del servicio. Nos obliga a pensar en el desarrollo de apps, que yo desde el principio, si lo pueden implementar como un modelo de negocio, tener una app, está buenísimo. El desarrollar una app es muy cara, sin embargo, hoy es hiper necesario y además es un mecanismo de conexión directa hacia los consumidores. Entonces, tenemos que orientar muy bien a quién llegamos y orientar ese modelo de cobrar nuestros servicios o nuestros productos bajo el nuevo modelo que hoy funciona como un estándar, que es pagar lo que se consume o pagar lo que se usa bajo demanda, no pagar de más, y
pagarlo para tenerlo lo más rápido posible. Y obviamente esto nos ayuda a tener una base. Si nosotros podemos unir toda esta información y la podemos ir almacenando, generar una base de conocimientos de nuestro negocio. Entonces, uno de los puntos importantes aquí es entender qué están buscando los consumidores. Nosotros hemos detectado algunos de estos puntos que algunos pueden sonar muy obvios, sin embargo, no quiero que los pasemos de largo. Muchos buscamos la inmediatez, la seguridad, la confianza, la facilidad y la comodidad. Inmediatez, no hace falta decir mucho más. La seguridad, hoy por el tema de salubridad, tiene que ver con que llegue un producto sanitizado, pero también que la transacción sea segura, que el manejo de mis datos no vaya a ser comercializado. Y aquí es en donde interviene la parte de la protección de los datos personales, porque si ese sitio no tiene un aviso de privacidad, difícilmente va a transmitir una confianza. Y la confianza al final del día construye una marca, genera contenido, si transmites del tema al que te dedicas principalmente y sabes que hay muchas dudas al respecto y las aclaras, creo que transmites esa confianza de que dominas el tema y vas a conseguir más consumidores. Mucho de lo que hay que hacer ahora es entregar contenido gratis, entregar información, entregar conocimiento gratuito, es parte del valor agregado. La facilidad de la navegación de los sitios, de las páginas, del hacerse suscriptor, miembro, comprador, la comodidad de lo quiero ahora, lo tengo ahora, es parte de un must-have que todo el mundo quiere tener, ¿no? Y una parte, para resumir, que creo que al final nos da un panorama general en lo que nosotros nos hemos topado aquí, es ¿qué retos tenemos los emprendedores de esta era pandémica? Y si hay millennials, ahora va a haber pandemials. Entonces, creo que uno de los puntos importantes que debemos de considerar es que hoy necesitamos saber un poco más de otros temas relacionados no necesariamente a nuestro negocio. Tenemos que saber de temas legales, administrativos, fiscales, mercadológicos, logísticos, comerciales y mucho, mucho tecnológico. Tenemos además que ofrecer valor agregado en muchos aspectos porque el valor del producto por sí solo no va a ser un diferencial. Si nosotros no agregamos contenido, si no tenemos atención inmediata, horarios extraordinarios, de contestar una respuesta o responder una pregunta que nos hagan en sábado, en fin de semana, es muy importante para algunos usuarios. Mejorar la oferta que nos dan algunos otros competidores, tener un marcaje personal de cerca con ellos, aumentar la satisfacción que al final del día tienes con estos clientes, pero también abaratar la oferta. Cada vez los productos son más baratos en línea, porque ya las cadenas de distribución se están pulverizando y entonces toda esa cadena que agregaba valor y costo se está deshaciendo. Entonces, hoy cómo hacemos que ese producto valga lo que dice que cuesta, ¿no? Y obviamente no tenemos que transmitir esos gastos innecesarios al consumidor, tenemos que generar y buscar siempre una muy buena calidad en el servicio y en los precios del producto y transmitir confianza, generar una marca, tu empresa, tu despacho, tiene que ser una marca confiable, con credibilidad, que tenga una comunidad, que tenga una base de clientes, porque finalmente el cliente también paga por esa comodidad, por la seguridad y por la eficacia. Con esto, pues yo termino esta participación. Me encantaría conocer un poquito más de ustedes, sus detalles, sus negocios, apoyarlos en la parte tecnológica que nosotros conocemos bien, y si no conocemos de algún tema también investigamos y siempre estamos aprendiendo de muchos aspectos de diferentes negocios, así que esto es muy enriquecedor y pues estoy a la orden. Rolando López, en la empresa Soluciona. Muchas gracias, Rolando. Qué interesante es saber cómo finalmente hace estos 20 años que tú generaste esta empresa, cómo ha cambiado tecnológicamente todo el esquema, todas las necesidades, y justamente, como bien decías, ¿no? Tenemos una pandemia, pero también va a haber una epidemia de aplicaciones y de empresas que están trasladando su negocio como una oportunidad a todo lo que tiene que ver con el entorno digital, ¿no? Y entonces, pues justamente tendremos que aprovechar y tenemos que prepararnos para, pues, estar en las mejores condiciones de brindar servicios confiables y seguros dentro del entorno digital, ¿no? Muchas gracias, Rolando.
vamos a tener esta exposición. Les presento a Carlos García. Carlos García es Governance, Risk, Compliance and Business Continuity Manager en Vida Idea. Vida Idea es una empresa española y Carlos tiene diplomado en universitario sobre ISO 27000, Lead Auditor, CISM, ITIL, Expert, Lean IT, PECAL, bueno, una amplia experiencia tecnológica. Con más de 13 años de experiencia, su carrera está centrada en el gobierno de la seguridad, la gestión de riesgos, el cumplimiento, la continuidad de negocio y la gestión de personas. Ha desempeñado diferentes puestos dentro del gobierno de la seguridad, como responsable de seguridad, consultor, project manager y formador. De carácter muy dinámico, es un apasionado de la gestión en base a riesgos y experto en la gestión de procesos en búsqueda de la optimización de los servicios y las organizaciones. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. El tiempo es tuyo, está habilitada la opción para que puedas compartir y les recordamos que cualquier duda que tengan, por favor, la pueden compartir en nuestro chat. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Buenos días a todos ustedes desde España. Muchas gracias, Beatriz, por esta invitación, esta oportunidad de hablar de seguridad en un foro. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito, por favor. Vamos a ver. Beatriz, ¿me puedes indicar si la ven ya? Sí, nada más falta proyectarla. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, pues como os he ido diciendo, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a ti, Beatriz, por la invitación. En esta ocasión quise proponer hablar sobre la seguridad de la información como un proceso transversal. ¿Por qué la seguridad de la información? Al final, todos estamos en distintas organizaciones en las cuales se mueven distintos negocios. Esos negocios están basados en la gestión de datos que generan información. Por lo tanto, considero que el activo información es uno de los principales de las compañías. Y dentro de lo que es la seguridad debemos de verlo como un proceso, como decía uno de los compañeros anteriores, y queríamos hablar de ello. Por ello, lo primero que quiero hablar con vosotros es presentaros Vida Idea, a qué nos dedicamos, cómo entendemos nuestro negocio de seguridad. Vida Idea es una consultora tipo boutique creada en 2006 como parte de un grupo de empresas dedicado tradicionalmente a la seguridad más física. En 2006, los socios propietarios de este grupo tuvieron claro que tenían que apostar por la ciberseguridad para poder completar ese círculo 360 grados de la seguridad. Poco a poco fue creciendo dentro del grupo hasta hoy en día, donde atendemos trabajo a nivel global, no solo aquí en España, sino también en Portugal, Brasil, Perú, Colombia, México y Estados Unidos. Nuestra filosofía es hablar de seguridad como tal, seguridad integral. Lo que pretendemos nosotros es hablar de la unión del mundo cibernético y el mundo físico como el mundo real. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día estamos en un momento en el cual la transformación digital de los negocios está a la orden del día y la mayoría de los negocios tienen una carga muy grande de apoyo en la tecnología. Por lo tanto, es muy importante no solo proteger la parte tecnológica, la parte ciber, sino la parte física, porque como hemos hablado, el mayor apoyo está en la tecnología, pero no es todo el negocio. Tenemos una serie de servicios que basamos en un framework de controles americano llamado NIST, donde intentamos proteger el activo principal de las compañías en el ciclo completo de la seguridad.
siempre teniendo en cuenta la convergencia de los distintos entornos, el entorno de las tecnologías de la información, las tecnologías de la operación y las de Internet de las cosas. Además de todos los servicios relacionados con el gobierno, riesgo, cumplimiento y continuidad de negocio, tenemos servicios de auditoría en dos vertientes. Tradicional, donde podemos ver servicios tanto de vulnerabilidades, test de intrusión, ejercicios de red team, mediciones de la capacidad de madurez de nuestra ciberseguridad, ejercicios de threat hunting, etcétera, etcétera, y por supuesto formación. Y luego tenemos una parte un poco más disruptiva que llamamos auditoría persistente, que no es otra cosa que un servicio por el cual nuestros clientes pueden tener todos sus activos auditados 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Todo lo hacemos a través de una plataforma donde el propio cliente se autogestiona toda la información de sus activos. Puede ver el estado de vulnerabilidad de sus activos, interactuar con el equipo auditor, etcétera, etcétera. Además de estos servicios, evidentemente, tenemos una serie de soluciones, una serie de productos de fabricantes de terceros que también podemos proveer a nuestros clientes. Lo que intentamos es que lo que nosotros intentamos es ser totalmente agnósticos. No queremos casarnos con ningún fabricante, por lo tanto, nosotros nunca presentamos en ninguna ponencia, en ninguna presentación corporativa, brochure comercial, logos de fabricantes, porque nosotros intentamos dar valor al cliente y que las soluciones de los fabricantes se adapten a nuestro servicio, no al revés. Por otro lado, además, tenemos un centro de servicios desde donde damos cualquier servicio en 24/7 que se pueda dar de forma remota. Servicios tradicionales de monitorización, administración de sistemas, vigilancia digital, ciberseguridad sectorial, industrial, farmacéutica, etcétera, etcétera, ciberinteligencia, hacking ético y los cyberpacks. Como veremos en esta ponencia, nosotros entendemos la seguridad como un proceso transversal y un proceso que afecta a todo y a todos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos diseñado una serie de los llamados cyberpacks orientados a el sector pequeña y mediana empresa, incluso el sector de autónomo, para que puedan también velar por sus negocios y velar por su seguridad. Además, tenemos servicios dentro de este centro de ciberinteligencia donde vigilamos el daño reputacional que hoy en día pueden tener las marcas, las empresas, desde monitorización de marketplace oficiales y no oficiales, monitorización de credenciales, monitorización de distintos malwares novedosos, etcétera, etcétera. Somos una empresa que nos gusta no solo decir que somos buenos, sino que podamos probarlo a través de distintas acreditaciones de empresa, como pertenencia al Instituto Nacional de Ciberseguridad, al Instituto de Ciberseguridad Vasco. Estamos certificados en ISO 9001 y 14001. Estamos en proceso final de certificación de la ISO 27001 de seguridad y el Esquema Nacional de Seguridad. Y el personal que nosotros tenemos siempre está altamente cualificado con las distintas certificaciones que lo acreditan. Además, participamos con distintas asociaciones y universidades en todos los países donde tenemos presencia, como por ejemplo en este caso es México. Y bueno, con todo ello, después de esta breve introducción, quiero pasar ya a hablar de la temática que nos atañe. La seguridad de la información como un proceso transversal. Lo primero que siempre me pregunto cuando hablo de la seguridad como un proceso transversal es realmente ¿qué es la seguridad? Bueno, algún compañero en su ponencia ha hablado de la ISO 27001 como un estándar internacional de seguridad reconocido y
que esta serie, la ISO 27001, siempre relacionado con la temática de la seguridad en sus diferentes vertientes, define también la seguridad. Distintas entidades y distintos medios podemos consultar para poder obtener una definición. Hoy en día, la seguridad tiene muchísimos apellidos. Podemos hablar de la seguridad de la información, de la seguridad financiera, de la seguridad jurídica, de la seguridad operacional, de la seguridad física, de la seguridad de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Así podríamos estar listando muchísimo tiempo. Yo quiero centrarme realmente en el nombre, en seguridad. Si hacemos una consulta a diferentes medios, podemos encontrar muchas definiciones de seguridad, más o menos complejas, más o menos específicas. Podemos irnos a la serie 27001 y obtener una definición. Podemos irnos a Wikipedia, donde obtenemos diferentes definiciones según el apellido que le coloquemos. Podemos hacer referencia a organizaciones dedicadas a la seguridad, como puede ser ISACA, una organización americana, que dentro de su certificación CISM, la cual obtuve hace unos años, también da su propia definición. Yo en este caso me quiero centrar en algo mucho más simple. En este caso, aquí en España, cuando hay una duda sobre el significado de una palabra, tenemos una fuente oficial a la cual ir, que es la Real Academia Española de la Lengua. En este caso, si hacemos una consulta a la RAE, nos dice que la seguridad es la cualidad de seguro. Con lo cual me puedo preguntar, bueno, en este caso, ¿y seguro qué es? En este caso nos da distintas definiciones, como es libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Cierto, indubitable y en cierta manera infalible. Firme, constante, que no está en peligro de faltar. ¿Con esto qué quiero decir? Yéndonos a lo más simple y lo más teórico, como es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, no tengo que mirar ningún otro tipo de fuente para poder entender qué es la seguridad para nosotros y que es un proceso. Al final la seguridad está en todo. La seguridad es el medio por el cual yo puedo estar tranquilo en mi organización, donde yo voy a velar que mis activos con los cuales yo genero mi negocio están libres de peligro, están libres de daño y fuera de riesgo. Con todo esto, yo lo que quiero también es mostraros cómo concebimos este proceso de seguridad. Es un proceso transversal porque pasa por todas las partes pasa por todas las partes que necesitamos para nuestro negocio. Por un lado, la organización, evidentemente. Es decir, nosotros tenemos una serie de datos que cuando los gestionamos generamos información. Con esta información generamos nuestro negocio, damos vida a nuestra organización, pero evidentemente, esa información es gestionada por personas que la gestionan a través de procesos y que se apoyan en tecnología. Por lo tanto, para nosotros, cuando yo quiero pensar en la securización de mi organización, tengo que velar por todas estas partes de esta organización. Esto es lo que a nosotros nos hace decir que la seguridad no es un estado, es un proceso transversal continuo y que involucra a toda la organización. Y la siguiente pregunta que podemos hacernos, efectivamente, me pueden decir, Carlos, efectivamente es un proceso, nos involucra a toda la organización, pero a toda clase de organización, puesto que cuando nos ponemos a pensar en las medidas de seguridad que podemos necesitar o los peligros, como comentaba un compañero anteriormente, a los que nos podemos encontrar normalmente en las empresas, pues yo podría decir, bueno, ¿esto es para un autónomo? ¿Para una pequeña o mediana empresa?
para una gran empresa, para el gobierno o para las personas en general. En este caso, creo que ya hemos podido intuir que la seguridad está en todas partes y en todo el mundo. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos debemos tener en cuenta la seguridad. Ya tengamos una empresa pequeña, mediana, grande o incluso en nuestra vida cotidiana. Al final, las medidas de seguridad son claves en cualquier situación. Para muestra un botón, la situación en la que estamos a nivel mundial de pandemia. Todos los países, todas las personas están tomando medidas de seguridad. Por lo tanto, esa es la filosofía y la genética que tenemos nosotros en Videidea. Para poder entender todo esto, les voy a presentar un caso práctico de una empresa clínica de fisioterapia y rehabilitación, que además es muy cercana a mí. Son dos personas que son amigos míos, que hace aproximadamente 5 años, entre 5 años y 6, decidieron establecerse y montar una clínica de fisioterapia y rehabilitación, donde, bueno, pues tuvieron que hacerlo todo desde cero. Esta empresa se llama Medical R2. Es una clínica, como les he comentado, nacida en 2015. Se dedica a la fisioterapia y a la rehabilitación, al pilates, a la estética, a la traumatología, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estas personas montaron esta clínica, pues evidentemente, como también pueda pasar en México, el sector sanitario es un sector terriblemente regulado, terriblemente. Además que debemos de tener en cuenta muchas cosas. En ese momento, pues me preguntaron, ya que yo me dedico al mundo de la seguridad hace ya más de 14 años, me preguntaron, Carlos, ¿qué medidas debemos de cumplir? Y en este caso, para muestra un botón, nos vamos a centrar en la temática que nos incumbe en toda esta serie de ponencias, en la información, en los datos. El gobierno español, dentro de la página del Ministerio de Sanidad, tiene un apartado donde detalla toda la normativa que debe de cumplir el sector sanitario. En este caso, en materia de protección de datos, en 2015, tenemos que tener en cuenta el año. Ellos tenían que cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos de España y su Real Decreto 1720, que desarrolla las medidas de seguridad de esta ley. ¿De acuerdo? Actualmente esta ley está derogada por el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que se publicó en diciembre de 2018. De acuerdo. En la anterior legislación, los datos se dividían en 3 niveles: nivel básico, medio y alto, con un carácter retroactivo. Al final, todo lo superior siempre implica cumplir lo anterior. ¿De acuerdo? Analizando la empresa en cuestión, tenemos que tener en cuenta que están en el nivel alto. ¿Por qué? Porque uno de los datos que ellos van a tratar de sus pacientes son datos de salud, considerados de nivel alto. En la nueva legislación, en el reglamento de protección de datos europeo y la nueva LOPD, son considerados datos especialmente sensibles, especialmente protegidos. Por lo tanto, requieren las mayores medidas. ¿De acuerdo? En este caso, voy a salir un momento de la presentación para poder abrir el documento incrustado para poder ver mi pantalla. Beatriz, ¿veis mi pantalla? Sí, sin problema. De acuerdo. De acuerdo. Esto es un cuadro de medidas de seguridad del Real Decreto 1720 que se deben de cumplir. Para que puedan ustedes ver una muestra, estas medidas se dividían en diferentes
en diferentes campos, como puedan ser funciones y obligaciones del personal, registro de las incidencias, el control de acceso a los datos. Carlos, perdóname, si nos estabas presentando el documento no se ve, se sigue viendo la presentación. Discúlpame, un segundito, un momentito, por favor. Claro. A ver, detener compartición. Voy a volver a presentar. Un segundo, vamos a ver. Aquí está el documento. Compartir. Deberíais de verla. En efecto, ya se ve. Bueno, este es un Gracias. cuadro de las medidas de seguridad que se detallaban en el Real Decreto 1720 de la anterior legislación. Como pueden ver, se dividen en diferentes ámbitos, como puedan ser funciones y obligación del personal, registro de las incidencias, control de acceso, identificación y autentificación. Si nos centramos un poquito más en la medida de seguridad, por ejemplo, para ficheros automatizados, para ficheros lógicos, se debe tener registro de usuario, qué usuario entra, a qué hora, qué fichero, qué tipo de acceso, si está autorizado o denegado, etcétera, etcétera. Si seguimos bajando, podemos ver medidas de seguridad como el cifrado de los datos, el cifrado de la información de los distintos dispositivos fuera de las dependencias, si nos centramos copias de respaldo, en el almacenamiento, en las comunicaciones, por ejemplo, establecían que los datos de nivel alto no pueden viajar en claro, siempre tenían que ir cifrados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con todo esto, vuelvo a presentarla, a compartir la presentación. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Con todo esto, este par de hermanos, los dueños de la compañía, pues claro, ellos cuando vieron todas estas medidas, pues echaron las manos a la cabeza y dijeron, Carlos, ¿cómo voy a cumplir esto? Pero si nosotros somos una empresa muy pequeñita de 2 personas, esto yo creo que está dedicado a las grandes empresas, a los gobiernos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo cumplir con todo esto? Sí, claro. ¿Cuánto puede costar todo esto? Claro, al final, Sí. la empresa pequeña, lo primero que todavía miras mucho más el coste de las cosas. ¿A qué me Claro. expongo si cumplo? Entre muchas otras, porque otra de las cosas que ellos vieron es que al tratarse de datos de nivel alto, especialmente protegidos, las sanciones son las mayores. En la antigua legislación, las multas de infracciones graves iban desde los 300.000 euros hasta los 600.000 euros. Imaginaros una empresa pequeña de 2 personas con un capital social de 3.000 euros, lo que puede significar que de pronto le pongan una multa de 300.000 euros. Es la ruina para toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento yo hablé con mis amigos y les dije, calmaos. La seguridad y las leyes están hechas para todo el mundo y para toda clase de empresas. No por parecer algo muy grave, no se pueda cumplir. ¿Qué es lo que hicimos en ese momento con ellos? Bueno, lo primero que hicimos fue un análisis gap. Este análisis gap, que nos da la foto inicial, es decir, desde dónde parten ellos, nos dio un plan de proyectos, un plan de acción para saber qué tenían que implantar para poder cumplir con todos estos requisitos de nivel alto que, bueno, a priori son una salvajada. Y luego, además, después de implantar todo esto, pues evidentemente se debe de llevar un mantenimiento de todo. ¿De acuerdo? En este gap nos indicó, pues, ¿de dónde parto? El plan de proyectos, ¿qué acciones debo emprender? ¿Qué políticas? ¿Qué distintas soluciones? ¿Cómo cifro? Etc, etc, etc. En este caso, pues bueno, hubo cosas que se debieron de cambiar, puesto que no es lo mismo llevar tu negocio con un portátil que determinar otras necesidades.
Como resumen de las distintas medidas y proyectos que se abordaron, comentarles que, por ejemplo, una de las cosas que se hizo fue, se tuvo que comprar un servidor donde establecer un dominio donde se puedan aplicar distintas políticas a nivel de servidor que cualquiera de los empleados y ellos mismos pudieran controlar las políticas a través de dicho sistema de dominio. Se estableció un endpoint, una solución de protección del puesto de usuario que cumpliera con todas las necesidades que ellos se habían determinado. Se establecieron sistemas de contenedores de cifrado, tanto para el almacenamiento de las bases de datos como el almacenamiento en dispositivos fuera de las oficinas. Se establecieron canales de comunicación de los derechos ARCO, de ejercicio de los derechos ARCO. Se establecieron procedimientos de actuación, etcétera, etcétera, etcétera. Y para el mantenimiento contrataron un servicio de lo que ahora se llama Virtual DPO. Se contrataron con una empresa consultora especialista en protección de datos un servicio pues para poder atender cualquier cosa que surgiera en materia de cumplimiento con la protección de datos. La gestión con la Agencia de Protección de Datos Española, el ejercicio de los derechos ARCOS, cualquier consulta de cumplimiento, cuando, por ejemplo, fueran a poner en producción algún servicio adicional, evaluarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo esto, otra de las cosas que yo quiero comentar es el costo. ¿Cuánto costó todo esto? Porque, bueno, si nos ponemos en el detalle, podrían decir, bueno, esto es una grandísima inversión. Bueno, en este caso, lo que es toda la parte de análisis gap, más implantación de proyectos, comprar el servidor, el rack donde va el servidor, las licencias de sistemas operativos, endpoint, contenedores de cifrado, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo un costo de 12.586 euros aproximadamente. Hice la conversión a pesos mexicanos según un conversor para que tengan la referencia. Y luego el servicio de Virtual DPO, de protección de datos, a día de hoy todavía están pagando 580 euros por dicho servicio. Este coste para ellos al final fue una inversión y bueno, pues finalmente consideraron asumible. Todo esto al final, con todo esto lo que quiero decir es que la seguridad está en todas partes, la seguridad se tiene que tener en cuenta a cualquier nivel de empresa, seamos un autónomo, seamos una pequeña empresa de 5 personas, una pyme de 150 o una gran corporación o un gobierno. Al final la seguridad es para todos. Y igual que las leyes, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Por lo tanto, debemos siempre ver con la visión de nuestro negocio, de nuestra organización, todos los controles y medidas de seguridad que debemos aplicar para proteger, no obstante, los datos de carácter personal, la información de las empresas. Bueno, en este punto finaliza la pequeña exposición que teníamos preparado para este día. Si tienen alguna pregunta, algún ruego, algo que quieran compartir con nosotros, estaré encantado de atenderles. Y bueno, pues para más información dentro de esta presentación que Beatriz creo que va a compartir con todos ustedes, tienen mis datos de contacto, pueden ponerse en contacto a través de mi correo electrónico o a través de la propia Beatriz, con la cual tenemos un acuerdo de colaboración. Y bueno, darles muchas las gracias por su tiempo, por darme la oportunidad de hablar de seguridad con ustedes y bueno, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias.
Cualquier duda, comentario, el chat está abierto. De cualquier manera, es tan interesante esto que nos compartes, Carlos. Me gusta mucho cómo comentabas el parte de qué tan importante es que un negocio conozca su alcance total de cumplimiento, ¿no? Porque una cosa es que asumas que, por ejemplo, en el caso de protección de datos, es muy común que escuchemos, ay, es que me están pidiendo el aviso de privacidad y ya cumplo con eso, ¿no? Entonces ya lo tengo, lo publico en la página y ya cumplí, ¿no? Pero no, o sea, en realidad, como bien lo comentabas, pues hay muchas normas que como negocio te regulan, ¿no? Y que al final es tan importante que las tengas presentes para que pues tengas la fotografía completa, ¿no? No solo de protección de datos, sino temas fiscales, laborales, de COFEPRIS, o sea, dependiendo de en qué sector te Exacto, sí. encuentres, qué tan importante es eso, ¿no? Y que al final, pues tomando la foto, tomes acciones de acuerdo a pues tu operación, tus recursos, ¿no? Y que finalmente pues estés seguro, tranquilo de que pues estás cumpliendo y que por el otro lado estás protegido, ¿no? Porque ahorita muchas de las cosas que también se están dando y que ya comentaba también Rolando, es cuántos negocios están surgiendo hoy en el mercado digital, ¿no? Finalmente es la opción que tenemos Ujú, todos, pero qué tan seguro lo estamos haciendo, ¿no? O qué tanto ujú. estamos llenando esa canastita de información que al rato va a estar pública por todos lados, porque no tomamos las decisiones o las acciones correctas para poderlo hacer con seguridad, ¿no? Exacto. Como Beatriz, muy bien, como tú bien Sí, dices, hoy en día hay muchas normativas en todos los países, en todos los sectores, hay muchos estándares, hay mucha legislación en materia de seguridad de la información, de seguridad de los datos, de seguridad financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar de propiedad intelectual, podemos hablar de muchas cosas, ¿de acuerdo? También está, yo siempre me encuentro muchas veces empresas que tienen muchas certificaciones. Yo creo que, como decía mi abuelo hace muchos años, para poder correr bien, primero tengo que aprender a andar. A veces empezar a andar es el camino más rápido para poder correr, para poder correr. Si quieres pasar del gateo a correr, con mucha probabilidad te vas a caer. Por lo tanto, creo que siempre que afrontemos un nuevo negocio, una nueva situación, lo primero que debemos hacer es un análisis gap. Debemos, sinceramente, ver dónde estamos, de dónde partimos. Y a partir de ahí podemos establecer muchas estrategias. Porque si sabemos completamente de acuerdo. de dónde partimos, vamos a saber a dónde queremos llegar, vamos a tener muy claro cómo poder llegar a ese objetivo. Es decir, yo en materia de, por ejemplo, legislación, al final, un estándar ISO o algún tipo de metodología de seguridad, al final la empresa elige cumplirlo. Es una manera de acreditar que yo soy seguro, que yo trabajo de una manera o trabajo de otra, ¿vale? Pero cuando hablamos de una ley, de una ley, algo que tengo la obligación de cumplir, tenemos que hacer lo mismo, ver un gap. No porque la ley sea muy completa, signifique que yo tenga que cumplir todo. Como han visto en mi presentación, en la anterior legislación había un cuadro muy, muy bonito, que queda muy bien, con tres niveles de medidas de seguridad. ¿Pero eso significa que yo tengo que cumplir todas? No. Lo primero que tengo que hacer es un análisis gap de dónde estoy y qué debo de cumplir. Es decir, si yo los tratamientos que hago de datos de carácter personal eran de nivel bajo, pues voy a cumplir solo las medidas de nivel bajo. No tengo por qué cumplir las de medio ni alto. Entonces, creo que lo principal en todo en la seguridad es ver, primero saber hacia dónde quieres ir y desde dónde partes. Y a partir de ahí establecer el camino correcto y siempre teniendo en cuenta los seguros. Al final, ir pasito a pasito, a la larga es más eficaz y eficiente que intentar correr. Las De acuerdo. prisas nunca son buenas, Beatriz. Sí, claro. Pues muchas gracias, Carlos.